Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Y damos ya precisamente la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas aquí en Guayaquil al presidente de la Asamblea Nacional, ingeniero César Litardo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz. Un saludo a todo el país que nos ve esta mañana. Bueno, como ya lo mencionábamos, la noche de ayer la Fiscalía inició esta indagación previa en contra del titular del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, de los consejeros Walter Gómez, Rosa Chalá y Victoria de Cintorio, por esta decisión que tomaron de conformar una comisión que revise la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Algo que en mayo de este año la Corte Constitucional negó al emitir una sentencia donde decía que este Consejo no podía revisar lo actuado por el anterior, por el Consejo Transitorio. ¿Qué opinión le merece esta decisión de la Fiscalía? Nosotros creemos que vivimos un Estado de Derecho y desde la Asamblea tenemos que garantizar que ese Estado de Derecho se cumpla. A veces esas decisiones que pueden tener algún tipo de generación de criterio dividido, pero es el Estado en el que vivimos y eso merece un respeto. Nosotros hemos manifestado en varias ocasiones que lo actuado por el Consejo Transitorio fue resuelto por parte de la Corte Constitucional como una acción que ya fue totalmente validada. Es decir, no se puede buscar romper esas acciones constitucionales. Por esto, hemos nosotros en varias ocasiones hecho llamados de alerta hacia los consejeros actuales que actúen apegados a derecho y que no se rompa la institucionalidad del Estado. Así que nosotros en ese sentido, como usted lo ha manifestado, ya hemos iniciado varias acciones de control político y fiscalización dentro de nuestras competencias que permitan poder controlar estas acciones. Ahora, precisamente previo a este anuncio de la Fiscalía, usted, algunos asambleístas que forman parte de este acuerdo, incluso algunos independientes, decían que si este Consejo se mantenía en esta decisión de conformar esa comisión que evalúe la designación de estos jueces, ejercerían control político y fiscalización. ¿Hasta dónde podría llegar ese control político por parte de la Asamblea, ingeniero? Hasta incluso un juicio político. Creo que ahí hay las posibles dos causales en donde primero hay un claro incumplimiento de funciones y esto incluso podría llegar, como ha pasado el día de ayer, hasta una acción judicial. Entiendo que ha habido una denuncia presentada por la asambleísta Yanine Cruz en donde el principal delito que también se pone en esa denuncia es el desacato. Es decir, que hay dos acciones que se pueden dilucidar en dos campos diferentes, en el campo jurídico como en el político. Vamos a esperar esta semana que se haga tal vez este procesamiento interno. Creo que seguramente va a haber algún pedido de juicio político en ese accionar por este procesamiento, pero, insisto, nosotros como asambleístas, desde la Asamblea, velamos el respeto a que las instituciones tengan la posibilidad de trabajar en sus marcos y que sus decisiones sean respetadas por las demás. Bueno, el asambleísta Fabricio Villamar ya mocionaba un juicio político, trabajaba en la recolección de firmas. Esto me llevaría a pensar, por lo que me acaba de contestar, que usted respaldaría con su voto dicho juicio. Hay que sustanciarlo, hay que ver cómo se da el proceso dentro de este marco de lo que tiene que ser la Comisión de Fiscalización, pero nosotros hemos sido claros, si en ese proceso encontramos evidencias de haber incumplido funciones, vamos a apoyar el juicio político a quienes hayan incumplido y no hayan actuado en derecho y respetando la norma constitucional. Pero estas declaraciones, al decirles, bueno, señores del Consejo de Participación, si ustedes insisten en conformar esta comisión, vamos a ejercer control político y fiscalización, ¿es una advertencia o podría ser considerada, como algunos lo han dicho, como una amenaza a este Consejo de Participación? No es ninguna amenaza. Nosotros tenemos nuestras competencias claras dentro de la ley y la Constitución. Nosotros tenemos un ejercicio de fiscalización y control político que lo podemos ejercer en el momento que querramos ejercerlo. Simplemente es tratar de cuidar, insisto, esto no es un tema personal, no es un tema contra ninguna persecución contra nadie. Aquí hay una clara y posible rompimiento constitucional de irse en desacato en contra de una disposición de la Corte que tiene su autonomía, que tiene su autorregulación, que tiene su contexto constitucional y jurídico muy claro, y que eso no es un tema que lo hemos decidido ni usted ni yo. Eso fue decidido en una constitución que fue validada en un referéndum por el pueblo ecuatoriano. Hay que respetar la norma y en ese sentido nosotros lo que tenemos que hacer como asamblea es que se vele el respeto a esas normas y a esas decisiones. Bueno, y se lo preguntaba porque asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, de los asambleístas correístas, decían ayer que este Consejo no se debe dejar intimidar por amenazas que se realizan, sino que deben seguir cumpliendo su trabajo, y otros por su lado decían que por qué deberían llevarse a un juicio político si ellos no han tenido todavía una actuación en firme, que todavía no se ha concretado nada más allá de lo que haya sido denunciado. Nosotros estamos claros, el Consejo tiene que hacer su trabajo, pero apegado a la ley. El Consejo tiene sus competencias muy claras, marcadas en la ley,
en la Constitución, en la ley que tienen ellos de participación ciudadana. Pero está claro que hay en ese sentido una intención de revisar una norma, es decir, una resolución de una actuación de la Corte Constitucional que la misma ley establece que no puede ser revisada. Por eso es que aquí hablamos que no hay ningún tipo de persecución. Aquí lo que hay es una defensa hacia la institucionalidad del Estado y que se cumplan como tienen que ser los procesos internos dentro de su campo de acción. Pero parecería que algunos de los consejeros, incluido el mismo titular, distan de este pensamiento y ven las cosas de manera diferente. ¿Cómo interpreta usted el hecho de que cuando José Carlos Tuárez acudió a la comisión de la Asamblea Nacional, él lo primero que dijo es: yo no soy sujeto de control político, se levantó y se fue? La falta de desconocimiento de la ley, me parece que también hay un grave, se incurrió en una grave falta de respeto a la Asamblea. Nosotros desde la Asamblea tenemos nuestra obligatoriedad de hacer este control político y eso es una demostración más de por qué nosotros tenemos que ir pensando en restarle competencias al Consejo de Participación Ciudadana. Me parece que este Consejo, en el concepto inicial, tenía una buena idea. Ese concepto de que sea la ciudadanía quien pueda procesar estos temas y que en las varias aristas, ¿no? Desde procesos de participación, desde veeduría ciudadana, desde silla vacía, hasta designación de autoridades, tanto de justicia como de control, tiene un concepto inicial muy bueno, pero ahora, en este momento, está extremadamente politizado. Perdió su norte, perdió su forma de origen y esto lo demostró el presidente en su accionar cuando fue a la Asamblea Nacional con seguidores, con pancartas, incluso agredieron a un asambleísta físicamente y tuvo una clara falta de respeto cuando él tiene la obligación como sujeto de control político a comparecer a una comisión y contestar las preguntas que los asambleístas le hagan, y con una clara falta de respeto se paró y hizo un desplante. Ahora entiendo que incluso se ha dado cuenta de su error y ha enviado una carta a la misma comisión para hacer un alcance a su versión. Es decir, que se dio cuenta al final que estaba equivocado en su accionar y lo trata de corregir en este momento. ¿Un alcance o dar su versión? Porque no, ese día solamente se presentó dentro de una carpeta y dijo que él no era sujeto de control político, se paró y se fue. Bueno, la carta que mandó dice un alcance a su versión. Es decir, se da cuenta que él es sujeto de control político. Ahora, pero partiendo de eso, el hecho de que él haya llegado acompañado de una barra de gente, como usted dice, que agredió a un asambleísta, ¿esto podría llevar a que también apoyen la sanción que se está pidiendo para otro de los consejeros, Walter Gómez, por hacer proselitismo político en respaldo de José Carlos Tuárez, precisamente? Vamos a revisar todos estos procesos. Entiendo que también el asambleísta Quiñones presentó algunas pruebas en contra de la consejera Chalá. Es decir, por falsificación de información en su hoja de vida. Sí, hay una información que evidencia de que algunos documentos se presume de que ella pone como prueba en torno a algunos cursos o seminarios que brindó y los puso como argumentos para su calificación, y se dice que existe tal vez la posibilidad que en esa fecha estuvo fuera del país. Entonces eso hay que verificarlo, es un tema que también se presentó, pero todos estos procesos tienen que darse, nosotros sí diciendo, en el marco de la ley, respetando el proceso, que se sustancien en la comisión, y luego, si es que en ese proceso hay las evidencias, lógicamente tendrán que haber los votos para su censura como tal. Usted, ingeniero, decía que en este momento no hay garantías del trabajo que pueda cumplir ese Consejo de Participación Ciudadana. De continuar obrando como lo están haciendo, ¿qué prevé usted como un resultado de ese trabajo de este Consejo hoy en funciones? La verdad da mucha pena ver cómo se puede haber politizado un organismo netamente ciudadano. Y creemos que lo que tienen que hacer ellos es cumplir. Ahí tienen que cumplir su trabajo en función de la ley, en función de lo que establece la normativa que tienen presente. Y nosotros estaremos nada más velantes de que se cumpla. En el caso de que no se actúe como tiene que ser, la Asamblea hará su trabajo y ejercerá su derecho al control político, y en los casos que ameriten que haya incumplimiento de funciones, hasta un juicio político como tal. Ahora, la próxima semana se tiene previsto que envíen ese texto de enmienda para la Corte Constitucional donde se limiten las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿En qué sentido va dirigido este texto de enmienda? Bueno, en ese sentido hay que eliminar los artículos de la Constitución que le dan al Consejo de Participación Ciudadana la capacidad de poder elegir a las autoridades de control y de justicia. En ese marco nosotros creemos que la vía es la enmienda, ya que esto no cambia la estructura del Estado, y adicional a esto también la consulta tiene que ir con las firmas correspondientes para poder ser procesada como tal. Ya será la Corte. La Corte recibe esta solicitud nuestra en el marco que nosotros planteamos, y la Corte será quien decida si es vía enmienda o vía reforma constitucional. Pero desde el punto de vista de ustedes, ¿debe seguir vigente un Consejo de Participación? Porque acuérdense que hay la otra postura, que incluso es liderada ahora, asumió este liderazgo uno de los ex consejeros del transitorio, de recabar firmas, ir a una consulta popular para precisamente plantear la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, la postura de las bancadas en su mayoría dentro de la Asamblea, de hecho nos reunimos en la coalición y he escuchado también de otras bancadas la posición muy clara: limitar las funciones
y tratar de potenciar estos efectos de participación ciudadana. Es decir, que esa iniciativa o esa idea que se tenía en el principio de que este Consejo tenga la posibilidad de generar participación ciudadana activa. Hay cosas muy buenas en ese sentido. Como les decía, veedurías ciudadanas, hay cosas que permiten tal vez tener espacios de participación con sillas vacías, en GATS, en la misma asamblea, etcétera. Pero hay que potenciar esos accionarios en temas de participación, pero limitar las funciones. ¿Pero usted cree realmente que se puedan cumplir eso que ustedes prevén rija el accionar del Consejo de Participación Ciudadana con lo que hasta ahora ha venido demostrando como trabajo? Son sesiones sumamente acaloradas, donde no logran ponerse de acuerdo, donde se hace sí lo que quiere una mayoría, donde no se escucha lo que quiere la minoría dentro de ese Consejo de Participación. Eso puede reflejar que con el paso del tiempo de haber una enmienda, al tener un Consejo como el que tenemos hoy, pueda cumplirse con esas expectativas que incluso ustedes van a plantear como reformas a ese accionar. Hay que estar velantes que así sea, y me parece que gran parte de estas pugnas es por la necesidad de politizar la designación de las autoridades también. Me parece que al limitar esas funciones ya el contexto es diferente y hay que trabajar en los marcos que en ese momento la enmienda determine en el proceso final de que les quede ya como competencias a ellos. Ahora, hay otros temas que quiero tratar con usted. Se han hecho nuevas revelaciones dentro del caso Sobornos 2012-2016, donde se nombra ya o se vincula a ex asambleístas y asambleístas actuales dentro de este caso. ¿Cómo actuará la Asamblea frente a estas revelaciones? No, hay que procesar. Este caso está dentro de la investigación que está haciendo la Comisión de Fiscalización, que ya está procesando, tiene creo que 30 días más para poder investigar. Aquí hay que ir en dos vías, ¿no? Una vía es la judicial, que me parece que tiene un poco más de posibilidad de control sobre la documentación o información que puede recibirse, y la Asamblea, que también tendrá que seguir recabando la información, ir contrastándola y poder generar también dentro de ese proceso una fiscalización, en este caso que entiendo que va avanzando de una manera correcta. Esta Comisión de Fiscalización tiene ahora una carga de trabajo muy grande. Esto tiene en este momento un juicio político, está trabajando en el tema de Arroz Verde, seguramente en las próximas horas ya llegará el proceso del juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, así que hay una agenda de trabajo importante en fiscalización y seguramente esto que también usted me dice tiene que ser investigado de manera profunda, de manera directa, y que en ese momento también la Comisión informe al Pleno y al país los resultados de este proceso investigativo. Por estar vinculándose a asambleístas actuales, ¿debería quizás la Fiscalía compartir información con esta Comisión de Fiscalización en torno a este aspecto específico quizás? Son dos ámbitos diferentes. Nosotros somos respetuosos de la independencia en funciones como tal. Y incluso si hiciéramos eso, podríamos caer en algún tipo de ilegalidad. Usted comprenderá que en la Fiscalía en este momento este proceso está dentro de la etapa de indagación previa. Puede haber colaboración, sí, pero tiene que hacerse en el marco del respeto de la ley. Cuando estamos en procesos de indagación previa, tiene todavía que ser información reservada, y en ese sentido creo que hay que respetar lo que dice la ley para que no se interponga y no haya ningún vicio legal en el futuro. Ahora, pero el día de ayer ya habían asambleístas que incluso hablaban de la necesidad de levantar la impunidad para los asambleístas cuyos nombres figuran dentro de estas revelaciones. ¿Concordaría usted con este pedido? Si hay una necesidad, si es que a una autoridad de justicia encuentra indicios en los cuales haya que cumplir con este procedimiento, seguramente así lo haremos. Creo que es parte de este proceso nuestro de transparencia, en donde hay que cumplir con las demandas que las autoridades de justicia ejerzan, pero por ahora estamos recién iniciando las investigaciones. Hay que también esperar que este proceso, en los dos ámbitos, judicial y dentro del control político y fiscalización de la Asamblea, se den en su rumbo, y ya veremos si es que en el futuro hay la necesidad de hacerlo, seguramente lo haremos. Ahora, usted decía, la Comisión de Fiscalización tiene muchísimo trabajo. Hay otras comisiones dentro de la Asamblea que incluso pese a los acuerdos enmarcados en el legislativo, 2 meses después siguen sin poder trabajar al ritmo que deberían. Tuvieron problemas en su conformación, es cierto, pero ya están constituidas. ¿Qué sigue pasando que todavía no logra despegar el trabajo en esas comisiones? Lamento mucho que en estos casos estén interponiéndose posiciones personales antes que las del país. La Asamblea Nacional es un ente democrático, y en esa democracia la mayoría en un pleno decidió sobre quienes encabezarían estas comisiones. Y de aquí no es que defiendo personas, yo defiendo el trabajo que tiene que hacer la Asamblea como tal. Me parece que es una irresponsabilidad que alguien esté interponiendo temas personales versus los temas del país. Le pongo un ejemplo. ¿Pero a quién se refiere exactamente? A los asambleístas que no dan quórum para cumplir con este trabajo en las comisiones. Yo le pongo un ejemplo. En la Comisión de Trabajadores hay que debatir y resolver de manera urgente cómo se elige el tercer vocal representante de los trabajadores ante el IES. ¿A usted le parece que es correcto que por una posición personal los trabajadores del IES
no tengan a su representante dentro del directorio del IES. Pero una posición personal que viene acompañada de ¿qué? Del deseo de presidir esa comisión, de una diferencia con quien está ahora presidiendo esa comisión. ¿En qué sentido afecta a lo personal? Me parece que los dos temas están enmarcados en ese proceso. Hay alguien o alguien que quiere presidir estas comisiones que no tuvo la capacidad de aceptar en democracia, que no ganó esa presidencia como tal y que tal vez tengan una diferencia con quienes estén en las cabezas. Pues yo nada más le diría que al contrario, si fuera sido al revés, si en el pleno de la Asamblea quienes quisieron estar en la presidencia de esta comisión hubieran ganado, de mi parte hubieran tenido todo el respaldo un día siguiente que fueran electos. Hay que trabajar en función del pueblo, de la ciudadanía, porque ellos no pueden estar esperando que resolvamos los problemas personales internos y dejar a un lado las necesidades que implican aprobar leyes a favor de ellos. Esta semana incluso cuestionaban la presidencia de María José Carrión dentro de una de estas comisiones y decían que no sentían garantías con ella presidiendo dicha comisión de trabajo que tendrían por delante. Un poco de voluntad. Me parece que ya estamos hilando muy fino. Me parece que hay que trabajar. Hay leyes y normas en donde seguramente hay que trabajar en equipo. Hay en la Comisión de GAT, por ejemplo, normas que establecer en torno a mejoras de condiciones de las juntas parroquiales, de los gobiernos autónomos centralizados. Se está trabajando en reformas a la ley de contratación pública, que son leyes importantes para el país y que indistintamente de quién presida una comisión, tienen que salir adelante. Y para eso está en ese proceso de trabajo en una comisión en donde los criterios de todos tienen que ser aprobados. Así que me parece que, insisto, hay que hacer un llamado a que depongamos estas posiciones personales y trabajemos por el país. Ya la Asamblea Nacional no puede estar sujeta a que individuos que piensan diferente a otros antepongan su posición de una manera incorrecta. Es correcto tener una diferencia de criterio, pero en el marco político y del respeto. Pero de ahí a que eso genere ya obstaculización en el trabajo, me parece que hay que cambiar esa lógica. Ahora, pero ante eso también ha habido el pronunciamiento de algunos asambleístas que dicen que durante este ejercicio de la Asamblea, en este periodo, no se da realmente el paso a tratar esos temas relevantes, sino que dentro de la agenda se va cambiando dicha agenda, el orden del día, se van incluyendo cosas que no tienen la importancia para ser tratados dentro de la Asamblea. Bueno, hemos aprobado nosotros varios procesos importantes de la Asamblea. Recordemos que esta semana aprobamos la derogatoria del impuesto verde, que era una ley que el pueblo ecuatoriano está esperando que sea derogada desde algunos meses atrás. Lo hemos hecho de una manera eficiente, es decir, en los plazos más cortos necesarios. Tenemos en las 2 semanas siguientes que tratar 3 leyes importantes para el país: las reformas al COIP, las reformas al Código Orgánico de la Salud y las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que tienen que ser aprobadas en 2 o 3 semanas posteriores. Vamos a poner ya en esta semana al debate la Ley de Seguridad Ciudadana para que sea también un insumo hacia el COIP en algunas normas que están ahí queriéndose reformar. Es decir, hay una agenda parlamentaria que ya está en ejecución, que se está trabajando, que no implica, y esta agenda no solamente implica lo que pasa en el Pleno. Hay leyes como por ejemplo el Código de la Salud, en donde tenemos sesiones previas con las diferentes bancadas para un poco definir en qué ya estamos de acuerdo, en qué hay alguna discrepancia, para llegar al Pleno ya un poco con las cosas procesadas y consensuadas. Así que se está trabajando de manera eficiente, hay que seguir respondiendo con la ciudadanía y ya esperar tal vez una vez que se agote en el debate interno y de algunas propuestas, también empezar a debatir, por ejemplo, las reformas al Código de la Democracia, que lo haremos a partir de agosto, un poco pensando que hasta noviembre tenemos que tenerlo ya aprobado en sus reformas, en donde hay temas importantes: definir el financiamiento de los partidos políticos, si es que hay la posibilidad de que el Estado siga financiando partidos políticos, cómo transparentamos los recursos que han generado estas dudas que usted me hablaba al inicio. Todos esos temas están en la agenda, hay que trabajarlo, sumado a leyes que van en función del desarrollo social, al desarrollo agrícola también, que son importantes, y que tenemos que trabajar en una agenda parlamentaria que ya está definida por los grupos políticos que hay en la Asamblea. Quiero concluir preguntándole si en algún momento el ministro Carlos Pérez les dio los nombres de aquellos asambleístas que lo llamaban en reiteradas ocasiones a pedirle puestos o cargos dentro de la cartera que él administra. El ministro será llamado en los próximos días a comparecer a la Asamblea, tal como se resolvió. Nosotros hemos hecho ya esa solicitud. Adicional a eso también hemos, tal como se resolvió en el Pleno, solicitado a la Fiscalía y al mismo ministro que ponga la denuncia correspondiente para que se proceda con esta investigación. Así que esperemos que en su comparecencia él pueda explicar sus palabras y pueda decirle al país si es que tiene nombres quiénes han sido los asambleístas que han llamado por cargos al ministro Pérez. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí, ingeniero, en los desayunos de 24 horas. Gracias a ustedes, muy buenos días a todos. Buenos días para usted también. Nos vamos a ir a una pausa. Al regresar del corte nos acompañará el jurista Hernán Pérez Luz. Junto a él continuaremos analizando la decisión
del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana de conformar una comisión para revisar el proceso de selección de los jueces de la Corte Constitucional. Ya regresamos.